y los demás les ha conseguido ella. Ya está en 11, creo que son 11 los campeonatos de España absolutos. Pero desde que empezó en la categoría cadete siempre ha ido haciendo los récords de España de todas las categorías, desde cadete hasta el absoluto. En estas informaciones que tenemos, bueno, pues este año que ha sido de los peores últimos que hemos tenido nosotros, pues hemos tenido la suerte al final de ganar la Diamond League, que yo creo que para el currículum de ella es importantísimo. Los récords les he ido manteniendo absolutamente todos y los récords, el mejor año que conseguimos los récords fue en el 2007 y desde 2007 se sigue manteniendo casi al mismo. Primero agradecerte el que estés aquí y algo que ha sido inesperada, pues también que ha sido sorpresa y felicitar también por la ponencia, porque hoy en día con las tecnologías que hay, aparte de poder explicar, se puede ver. Y las explicaciones, vamos, las pequeñas imágenes del entrenamiento de Arnaud, yo creo que ilustran mucho cómo ella está entrenando. Cuando hablamos de la ponencia, pues tú estuviste aquí en el año 2003 y han pasado 12 años. Entonces lo sorprendente del caso es que Arnaud con 36 años pues está entre la élite, vamos, es la mejor prácticamente. Este año ha ganado la Diamond League y hemos visto que también que tú sigues pues fiel a tus principios y a la lógica del entrenamiento, porque yo no he visto un atleta en que haya habido menos incidencias de lesiones graves dentro del panorama del salto de altura femenino, porque todas en un momento u otro han tenido una lesión que las han apartado 1 año, 2 años, que las han hecho bajar y que las han hecho subir. Entonces, creo que esa es una cosa muy importante en una persona como tú, que eres profesor y que te dedicas a la didáctica de la educación física. Ça, il n'aura pas de place, ils sont obligés de réagir. Desde que hace esto, pues ya no hay sitio entre las vallas y va a tener que reaccionar. Donc ça permet ensuite de mettre en place les parcours et les éléments qui vont conditionner le mouvement avant qu'on leur parle d'un mouvement qu'ils ne comprennent pas. Él va a condicionar el movimiento antes de que les pongan un movimiento que ellos no comprenden. Et ensuite, il est plus facile de expliquer pourquoi ils font ça, parce qu'ils ont senti qu'il y a un truc qui n'allait pas. Toujours la coordination des bras, toujours la rythmique des bras, c'est important pour revenir là-dessus. Ici. Je tombe. Et je reviens. Je tombe. Et je reviens. Je tombe. Et je reviens. Je laisse, par contre, quand je tombe, je relâche ma tête. Je relâche ma tête. Je ne contrôle pas, je relâche. Et c'est ce relâchement-là qui va créer les stretch arrière. Parce qu'on va relâcher, ça va. Si on retient, on fait pousser pour rien. Si on relâche, automatiquement l'angle va étirer. Je pense que jamais tu as se capter. D'accord? Avant, arrière. Temps, pause. Bouge. Avec. Tu tends et tu poses. Et tends vers là-haut. On recommence. Au-dessus. Vas-y. Tends, ici. Pousse. Pousse. Sol. Voilà. Llegas con las rodillas tiradas. Tiene la rodilla a tope. D'accord. Et, oh, tu vas te retrouver là. Et. Donc, si ça, on ne le prépare pas, on doit passer. Pas mal, mais toujours. Relax. 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 Non. Lanza. Sube, lanza. Empuja. Empuja al suelo. Luego abre la rodilla de la lanzada. Bien extendida. Tendu, reste ici. Tendu. Là. Extendida. Extendida la pierna.
Hacia adelante, no hacia arriba. Là, de l'arrière à l'avant, je me déplace. Je pose mon dos. Un pie, solamente un pie. No te vayas muy adelante. Je me déplace, je marche. Ah, sí. Tends. Bien. Tends. Je comprends quand même, hein. Tendu. Reste tendu. Reste tendu. Pensez talon avant. Arrière avant. Arrière avant. Arrière avant. Jusqu'à la ligne et c'est bon. Arrière avant. Les deux mains. Enfin, talon. Devant. Enfin, talon. Devant. Arrière avant. Tendu. Adelante. Squat.